Cuando empiezas a invertir, una de las dudas más grandes es ¿cómo sé si una empresa es buena para meter mi dinero? Hace unas semanas estuve con Nao, una gestora de fondos, para ver desde dentro cómo lo hacen los profesionales. ¿Qué miran? ¿Qué filtran? ¿Qué evitan? Y lo mejor, vamos a verlo con un caso real, Inditex. Rentabilidad, sostenibilidad, análisis financiero, todo explicado paso a paso para que entiendas cómo piensa un profesional antes de invertir un solo euro. Vamos allá. En el caso de Nao, lo primero, tenemos que partir de nuestro universo de inversión. Somos un fondo europeo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nuestro benchmark, por así decirlo, es el Stock 600 y ese va a ser el sitio donde nosotros vamos a buscar oportunidades. No todo vale. La primera criba o los primeros filtros son, por ejemplo, capitalización. No queremos compañías de capitalización muy pequeñita. ¿Por qué? Pues porque luego es muy difícil comprarlas o venderlas. Okay. Y eso muchas veces puede costar rentabilidad al inversor, ¿no? Luego, por otra parte también, a lo mejor otras de las cuestiones que se me ocurren, pues que tenemos, son exclusiones, ¿no? Hay compañías de determinados sectores en las que nosotros, como fondo sostenible, no invertimos. Vale. Entonces, esas también las quitamos. A partir de ahí, y empieza el proceso financiero. Vale, ya empiezan a aparecer compañías que dices, esta sí, esta no. Pero ¿cómo aparecen las compañías? Las compañías en la cartera no pueden aparecer porque si, oye, me leo el periódico, veo esta idea, me gusta y la meto, ¿no? Claro. Todo tiene que tener una consonancia. Cada cosa tiene un porqué. Y para eso en el proceso de inversión también lo tienes que tener en cuenta. Dentro de esto, por ejemplo, el ejemplo que estamos tratando hoy. Inditex. Vale. ¿Por qué nos gusta Inditex? Inditex es una gran compañía, es una compañía con capitalización alta que además es muy líquida. Perfecto, pues ya estamos precisamente Eurostock o Stock 600. Esta compañía nos encaja desde ese punto de vista. Vamos al sector distribución, retail. A priori podríamos decir, sector retail no es un sector excesivamente atractivo, no es un sector como por ejemplo puede ser tecnología que tiene un crecimiento muy alto, ¿vale? que es de doble dígito, o eficiencia energética. Pero sí es un sector que crece más que el PIB. Y sobre todo porque hay que tener en cuenta que dentro de lo que es retail, Inditex está en una parte que también nos gusta, que para nosotros no es solamente un distribuidor. Él lo que vende es moda. Lujo y moda, por ejemplo, o cosmética, son sectores que consideramos que además tienen una capacidad de poner precios precisamente por reputación, por innovación, porque el producto es querido y la gente busca el producto que precisamente le hace de cierto blindaje. Y en este caso, Inditex cumple esa parte. Vale. Entonces, pasamos lo que es a la calidad de la compañía. La calidad de la compañía, en este caso, ¿cómo la vamos a medir? Pues la podemos medir con el ROE de la compañía, lo que es el retorno que se obtiene sobre el capital. En este caso, Inditex es una compañía que está normalmente entre el 25-30% de ROE. Es un retorno del capital bastante alto y además hay que tener en cuenta que ya no solamente eso, sino que si tú te vas todo el histórico de Inditex desde que salió a bolsa, año 2000, justo en plena crisis, es una compañía que lo ha mantenido bastante constante a pesar de 2 ciclos. Se te ha movido 25-30%. Años complicados como mejor el COVID, pues sí que puedes tener ROEs muy bajos, pero es algo muy excepcional. Pero en general está ahí y además tú sobre todo has ido increciendo. Ese ROE ha ido creciendo, no se ha ido diluyendo. Quiere decir que la compañía, todo aquel euro que se genera en la compañía, que lo vuelve a invertir, al final ha servido, ¿no? Ha seguido teniendo el mismo retorno. Vale, pues estamos con Eugeni y la duda que yo tengo es, ya se ha decidido una compañía con la que Nao pretende saber si invertir o no, ya llega esa idea a ti como gestor, eres el que se va a encargar de analizar si es una compañía que os interesa o si la descartáis y a través de métricas y demás, ¿no? Exacto. Básicamente el proceso que seguimos es estructurado y consta de 3 partes. Por una parte es reorganizar sus estados financieros entre operativo y financiero, para poder ver cuánto gana realmente de su negocio subyacente. El negocio subyacente de Inditex sería vender ropa, ¿vale? Ese es el negocio de Inditex. Luego, una vez tenemos reformulado el balance, vamos a ver cuánto realmente cuál es el beneficio real de la compañía, teniendo en cuenta toda su actividad operativa. Vale. Entonces, esto al final sería una especie de EBIT, pero teniendo en cuenta partidas que no aparecen en los estados financieros clásicos y que aparecen en el estado de cambios en el patrimonio, como dilución por stock options, en fin, todas una serie de métricas que nos permite ver cuánto gana realmente una compañía, en este caso Inditex. Lo primero que mira un analista es cuál es el retorno sobre el equity, ¿no? Vale. Sobre el patrimonio neto de la compañía. Entonces, una manera de cambiarlo es el RNOA, que ya lo hemos calculado aquí, que es el Comprehensive Income que hemos comentado anteriormente, y eso siendo dividido por los activos operativos netos, que es el RNOA,
Luego vemos el apalancamiento financiero, el retorno sobre los activos operativos netos y el coste de pedir prestado. Esto es el net borrowing cost. Entonces, ¿qué dice esto? Que si tú tienes un poco de deuda y esa deuda te rinde más que lo que te cuesta pedir la prestada, el RNOA será mayor que el ROCE. En el caso de Inditex lo que pasa es que su apalancamiento es negativo, es decir, tiene más caja que deuda. Por lo tanto, tenemos un RNOA mayor que el ROCE. Y entonces esto, donde podría parecer que es una ineficiencia en el uso del capital, es a su vez una de sus mayores fortalezas, porque lo que muestra es que tiene suficiente capacidad y músculo financiero mediante su caja para poder hacer frente a cualquier tipo de adversidad que le venga en tipo lo del COVID. Vale, Sergio, ya vimos un poco los criterios que tenéis a la hora de elegir compañías y una de ellas es, como es Inditex, siempre tiene que pasar por una valoración de criterios ESG. Sí. Háblame sobre esto. Sí, eso es. Al final el proceso de Now siempre decimos que es dual y bueno, esa dualidad pues pasa por el análisis fundamental más tradicional, con su parte estratégica, su parte financiera y de valoración, por supuesto, y finalmente toda la parte del análisis de sostenibilidad. Inditex concretamente es una compañía que para nosotros es un primero de la clase desde el punto de vista de calidad y análisis fundamental, pero también desde el punto de vista de sostenibilidad. Sí que podemos decir que objetivamente la compañía contamina menos por cada euro que genera su actividad, consume menos energía, que la mayoría es electricidad, y de hecho ya desde hace 2-3 años más del 90% de esa electricidad es de origen renovable, la compañía la compra, y luego también las métricas de agua, el consumo hídrico, la compañía también ha reducido su intensidad en casi un 40% en 5 años, lo cual es realmente una locura, porque es aquí donde decía que ponemos el foco en la materialidad en el sector textil. Es un sector que para cualquier cosa, sobre todo los tejidos naturales, para cualquier cosa, lavado, hilatura, tintura, necesitan agua para absolutamente todo. O sea, reducir esto es crucial. Es donde va a estar el foco principalmente en lo que es ese impacto negativo que estas compañías generan en la sociedad a nivel medioambiental. Una cuestión de la parte medioambiental que también es complicada para el sector textil es la parte de los residuos, porque cada vez se utiliza más, y esto va en favor de reducir ese consumo de agua, esa huella hídrica, tejidos sintéticos, como por ejemplo el poliéster. El poliéster es lo que más conocemos todos, lo que todos llevamos poliéster en muchas prendas. Muchas prendas de textil natural llevan un poquito de poliéster, y bueno, pues es un tipo de tejido que es muy beneficioso en muchas cosas, tiene muchas ventajas, como puede ser, por ejemplo, necesita de mucha menos agua. Al final, un tejido natural suele salir de plantas, de cultivos. Los cultivos requieren de mucha agua para el riego durante mucho tiempo, de trabajo en determinadas geografías complicadas, pensemos en Asia, por ejemplo. Ahí pues sí que es más difícil traquear y controlar a tu proveedor, que esté asegurando unas condiciones dignas a sus trabajadores y que toda la cadena productiva sea perfecto, ¿no? Tenga el aprobado. Ahí es más complicado. El poliéster te asegura, es un proceso químico en seco, casi todo, se saca del plástico. Esto nos lleva a que, claro, se utiliza petróleo, es un plástico derivado del petróleo. Es un plástico muy parecido al que encontramos en las botellas de plástico de los refrescos. Vale, que genera mucho residuo esto. Genera residuos, genera microplásticos, pero por otro lado te da mucha versatilidad a la hora de innovar, de hacer prendas para todo tipo de personas, todo tipo de cuerpos, todo tipo de acabados, porque es muy resistente, aporta también mucha durabilidad. Es más resistente por lo general que el tejido natural, que tejidos como el algodón, el lino, la seda, y se puede reciclar. Es más fácil de reciclar, o ya no tanto reciclar la prenda en sí, sino que puedes reciclar plástico de, por ejemplo, botellas. Para hacer las prendas. Para hacer las prendas, correcto. Esto le da cierto potencial de circularidad a la actividad, pero bueno, por ahora todavía se tiene que refinar y, como decía antes, no todo es bonito, ¿vale? Claro. Inditex pues efectúa un mix de estas cosas, y de hecho el uso de poliéster pues le ha ayudado a reducir mucho el consumo de agua. También pues el hacer instalaciones concretas en sus puntos logísticos grandes para poder reutilizar el agua. También utilizar tejidos naturales, pero esos tejidos naturales con determinadas certificaciones y determinadas garantías de que se ha asegurado buenas condiciones laborales a los agricultores.
que el riego ha sido sostenible, que se ha empleado rotación, digamos, de ingeniería agrícola o rotación de cultivos y que no se ha puesto a plantar ese cultivo ahí a lo loco. Otra métrica que miramos de calidad es, por ejemplo, el margen operativo. Si tú te fijas en el sector retail, por ejemplo, retail general, un Carrefour, tiene un margen del 3. Eso no lo quiero. Si te fijas, por ejemplo, en lo que es el sector de retail, pero ya lo que es calzado, ropa, moda y demás, estamos hablando de márgenes que te varían entre el 10%, 7%, dependiendo de lo buena que sea la compañía. En el caso de Inditex es el 19%. Eso me gusta más. Por cada euro que se paga en una tienda Inditex un cliente, yo me quedo con 0,19. O cada 100 euros me quedo con 19. Es de los más altos. Para hacerte una idea, es una compañía que más o menos tiene márgenes muy cercanos a lo que es el lujo. A Louis Vuitton, por ejemplo. Louis Vuitton está entre el 21 por ahí. Son márgenes muy parecidos a L'Oréal. Eso ya te está diciendo que la compañía es capaz, precisamente, de captar, de poder subir precios, ¿no?, al cliente. Además, es un margen que, como decimos, dentro de que es una compañía cíclica, no hay que olvidarse que bueno, al fin y al cabo, cuando vienen mal dadas en el mercado o en la economía, pues evidentemente a lo mejor puede vender menos, sí lo ha conseguido mantener muy estable. También lo ha conseguido mantener muy estable ese margen cuando vienen subidas de materias primas muy gordas, como por ejemplo en el 2022. En 2022 nos enfrentamos a una situación en la que los precios de las materias primas suben muchísimo, los productores o aquí en este caso los distribuidores tienen que subir precios, pero sí pueden. Y aquí es cierto que casi todas las compañías retail de lo que es la parte de calzado, etcétera, como puede ser Zalando, como puede ser Primark, como puede ser, por ejemplo, H&M, tuvieron caída en margen. En este caso Inditex lo mantuvo. Subió los precios un 11% en general en sus productos y la gente siguió comprando en Inditex. Y además siguió creciendo bastante. Eso para nosotros también es muy importante. Es una muy buena medida de la calidad de la compañía. Pero claro, todo esto ¿por qué ocurre? Realmente ocurre porque Inditex tiene un modelo único. ¿Puede salir alguien como Inditex? A nosotros nos cuesta pensarlo, que tenga competencia desde ese punto de vista. Inditex es una compañía que realmente ha sabido posicionarse en la innovación, en la reputación, en moda, a un precio asequible, pero a un precio que le deja vivir bastante bien, ¿no?, con unos márgenes muy buenos. Está muy lejos de lo que sería la percepción que la gente, el consumidor, tiene de H&M o de Primark, por eso puede subir precios, y luego está también muy lejos de lo que es la percepción que la gente tiene, pues, por ejemplo, de aquellas compañías de lo que le llamamos lujo aspiracional. Para ponerte un ejemplo, un Adolfo Domínguez. Claro. Aunque no cotice, un Bimba y Lola. Cuando vienen mal dadas, la gente en esas compañías deja de comprar, se va a Inditex, pero nunca se van ni a Primark ni se van a H&M. Eso no, ahí no cambia. Cuando sube la economía, la gente vuelve a Inditex, la gente que a lo mejor no se ha ido. Pero siempre tiene un público muy, muy constante. Se ha quedado en un posicionamiento de lo que diríamos relación calidad-precio, innovación muy, muy buena. Es prácticamente la única compañía que lo puede cumplir. Y luego hay una cuestión, y es que Inditex no es solamente una compañía de distribución. Ellos distribuyen lo que fabrican. Tienen un total control sobre todo lo que es toda la cadena del proceso. Diseñan, diseño con innovación. Siempre se le ha criticado que copiaba bastante y demás. Eso hace años que ya pasó. Ahora, por ejemplo, Inditex es una compañía muy puntera que hace mucho colecciones, pues, con diseñadores también muy importantes. Podemos ver, por ejemplo, muchas veces colecciones que sacan con Kate Moss, que sacan con otras marcas como puede ser Kappa, etc. Y eso, desde luego, pues, tiene un reclamo también importante. Le da mucho valor a la marca, le da una muy buena reputación. Que esa gente de la talla de Kate Moss, por ejemplo, pues quiera trabajar con Inditex. Se une a su marca la de... Sí, ahí está. Pues nada, vamos a ver cómo se descompone el retorno operativo neto para Inditex en diferentes momentos del año. Vamos a ver de 2017-2019 cómo se comportó en el COVID y cómo fue la adaptación de Inditex a un entorno post-COVID, ¿no? Entonces, vemos cómo efectivamente la rentabilidad del negocio operativa en el COVID cae, pero cae a unos puntos que son altísimos. Teniendo en cuenta una rentabilidad del capital requerida de entre un 8 o un 9% que se le puede pedir, estamos diciendo que en el peor momento para una compañía como Inditex, en el que cierran las tiendas y la gente no sale, consigue una rentabilidad de negocio del 32%. El no tener deuda y la gran cantidad de caja que tiene hace que Inditex tenga unos roces, pues, muy por debajo de lo que es el RNO. Esto al final dices, ostras, ¿está teniendo el accionista una rentabilidad menor? Sí, claro, pero a costa de tener muchísima caja, que es, como decía antes, un seguro de 48 puntos porcentuales
el coste de la deuda de Inditex es bajísimo. Entonces vemos que casi es un 48% de diferencia, ¿vale? Entre lo que es el RNOA y lo que es el coste de la deuda. Vemos que el coste de la deuda, en este caso aquí era rondando cero, era en entorno de tipos pues negativos cero, y luego pues está el entorno del 2%, 3%. Pero al final esto lo que muestra es esto, que el RNOA supera con creces el coste de su deuda. Apalancamiento financiero negativo. Es decir, Inditex tiene caja neta, tiene un apalancamiento financiero negativo. Y el apalancamiento financiero contribuye negativamente al ROC. Entonces, aquí vemos cómo la diferencia entre el RNOA y el ROCE es una diferencia del 22%, es una diferencia del 8%, del 3 y del 13, ¿no? Entonces, esta es un poco la foto de Inditex en diferentes momentos del tiempo y vemos que Inditex en los peores años de su vida ha conseguido mantenerse como un negocio increíble. Vale, y claro, esta empresa justo Inditex, en la parte vuestra de los criterios ESG, en la parte social, también es una empresa que constantemente la vemos que está como en el foco de la noticia con controversias. ¿Cómo se gestiona esto a nivel vuestro de...? Sí. Se ha manchado bastante su reputación por casos del pasado que a lo mejor no son tan antiguos, pero que ha sido más víctima del rumor o de una vinculación indirecta con esos incidentes que otra cosa, ¿vale? El incidente más conocido es el de Bangladesh. Sí. En Bangladesh han pasado varias cosas. Hubo casos desde un incendio hasta el derrumbamiento del complejo Rana Plaza. Y bueno, pues aquí la verdad que fueron auténticas catástrofes. Murió gente. Son plantas productivas con mucha mano de obra, con muchas personas. Se notó en la cotización cada vez que pasaba uno de estos acontecimientos, Sí. cómo se caía y demás, ¿no? Sí. Es una prueba de que todo el análisis de sostenibilidad al final va muy vinculado a la valoración de la compañía. Estos incidentes, concretamente en Bangladesh, eran en todos los casos de proveedores de Inditex, de supuestos proveedores de Inditex, ¿Vale? y la compañía, en cuanto ha tenido casos del estilo, ha cortado relaciones y ha endurecido controles y exigencias a sus proveedores, y bueno, en este caso pues desmintió haber tenido contratos abiertos o pedidos abiertos con esos proveedores. En general, Inditex suelen ser noticias así, de trabajo forzado a explotación laboral, de supuesta vinculación, que en muchos casos no son ni proveedores. Y en un primer momento acusan a Inditex, la comunidad acusa a Inditex, las ONGs acusan a Inditex, eso hace la noticia y el rumor, pero a posteriori en muchos casos se ha demostrado que Inditex ni siquiera tenía marcas vinculadas con esos inventarios que había en esas fábricas. Vale, entonces, por una parte hemos visto el estado operativo de la compañía para ver la rentabilidad que tiene y dices que tienes otro punto más, otro framework, ¿no? Que es sobre la caja. Exacto. Básicamente, cogemos un periodo de tiempo, de hecho varios, 15, 10 y 5 años, y vemos cómo se ha comportado Inditex en cuanto a lo que le ha entrado y lo que le ha salido. Vale. ¿Qué es lo que le ha entrado? Pues el beneficio operativo, el ingreso operativo, lo que ha pedido prestado, es decir, si ha pedido deuda, pues obviamente le ha entrado un flujo de capitales hacia adentro, Correcto. o si vende algún activo. ¿Vale? ¿Y qué sale? Pues sale pago de deudas, compra de activos, dividendos y recompras. Lo que hacemos es básicamente analizar en diferentes momentos del tiempo, en diferentes ventanas temporales, lo que ha entrado y lo que ha salido. El framework Geni, se basa en 3 partes. Cuánto retiene Inditex o una compañía, Vale. entre cuánto en lo que le entra y lo que le sale, ¿vale? Entonces, una vez tenemos la caja retenida, queremos ver de lo que retiene la compañía cuánto es en porcentaje del beneficio operativo, ¿vale? Esto puede ser incluso más, porque si pide prestado mucho, puede ser mayor que su beneficio operativo y eso daría lugar a tasas de reinversión por encima de su beneficio. Eso de por sí no es malo, que eso se complementa a qué tasa lo compone, ¿no? Su ROIC, su incrementa el ROIC. Pero de por sí ya te demuestra que para seguir creciendo está pidiendo prestado y no es capaz de hacerlo de manera orgánica. Vale. Vale, pues aquí hemos cogido diferentes periodos de tiempo, 15 años, 10 años y 5 años, Vale. para calcular la ventana en la que aplicamos el framework y vemos que Inditex tiene una tasa de reinversión por debajo del 1, alrededor del 50%, pero que su ROIC incremental está alrededor del 20%, incluso más. ¿Por qué viene dado esto? Pues porque ha pasado de un modelo de abrir muchas tiendas físicas
a abrir su canal online. Entonces, esto ha conseguido que, pese a que la tasa de reinversión decae, es decir, aunque parece ser que sea un negocio maduro en el que cada vez reinvierte menos en la compañía, que de hecho pues ha pasado, esa reinversión ha sido a un retorno mucho mayor, ¿no? Entonces vemos que lo que viene a ser la tasa de composición del negocio total, que es la tasa de reinversión por el ROIC, está alrededor del 9%. O sea, es un negocio que con su tasa de composición del negocio en diferentes ventanas temporales ronda el 9%. Y tiene un ROIC muy superior a un teórico coste de capital pues entre el 8 y el 9%, ¿no? Entonces ya vemos Inditex desde el punto de vista estratégico de reformulación de los estados financieros, Inditex desde el punto de vista de cuánto entra, cuánto sale y cómo genera rentabilidad a partir de lo que queda. Y bueno, cerrando con la parte de la gobernanza, pues lo que vemos es un historial de buenas decisiones para posicionar la compañía, para posicionar la marca, para arreglar los errores que se cometen o la exposición a temas pues, controvertidos, como comentábamos antes, que la verdad es intachable. Y la sensación que nos da es que esa gente que está arriba pues sabe muy bien lo que X está haciendo. ¿Tú cómo es Inditex? ¿Está equilibrado? Sí, Inditex sería 10% de control dominical, un 40% de consejeros independientes y lo restante para consejeros ejecutivos, gente vinculada a lo que es la dirección y la gestión diaria de la compañía. La familia Ortega entra, por supuesto, en la parte de consejeros dominicales, en ese 10% en el consejo. Actualmente, Amancio Ortega figura como vocal. Y bueno, y decir que Marta Ortega en el Consejo de Administración es presidenta no ejecutiva. O sea, es presidenta, pero como independiente, no está tan directamente vinculada a la gestión de la compañía y a base de resultados y a base del tiempo, pues Marta ha tenido que sacar pecho, defender y transmitirle a la comunidad, oye, esto sigue siendo una misma compañía de calidad que era antes y yo voy a darle una visión más joven, una visión que también es familiar y una visión... Ver esos valores que también tenéis. Exacto, y la misma visión profesional y a reciclar un poco la cultura de la compañía. La valoración que hacemos en Now pues es que existe, la compañía tiene muy buen equilibrio de poder en la cúpula que al final está arriba y toma las decisiones. ¿Es una compañía guerrera o es una compañía que requiere mucha atención? Pero por ahora vemos un perfil ESG bastante solvente, teniendo en cuenta que se trata de un sector bastante complicado. Vale, recapitulando, hemos visto los estados financieros, hemos visto la caja y al final lo que me has dado a entender es que Inditex realmente es una buena compañía, pero ahora tienes que entrar en el proceso de valorarla de ¿es una buena inversión o ahora nos hemos dado cuenta que ya no es tan buena inversión y nos salimos? ¿Cómo llegas a esta conclusión? Exacto. La valoración de la compañía obviamente es más arte que ciencia y es por eso que yo creo que cuanto menos supuestos le imputes al modelo, pues al final menos ruido puede haber y menos sensibilidad a que uno de esos supuestos sea erróneo y por tanto acabe afectando negativamente a la valoración, ¿no? Vale. Por tanto, a mí me gusta valorar haciendo ingeniería inversa, que esto que suena muy rimbombante al final es simplemente partiendo de lo que sé, solamente no conozco una cosa y sobre esa cosa ya tomo una decisión. ¿Qué es esa cosa? El expected return, el retorno esperado, o bien el crecimiento implícito, ¿no? El crecimiento. Entonces, dado el precio al que cotiza Inditex en este caso y dándole diferentes valores de crecimiento a largo plazo, me despejo el expected return, el retorno esperado. Dándole diferentes crecimientos de Inditex, pues el retorno esperado, partiendo del precio que cotiza y partiendo de esos crecimientos, es este. Entonces, Inditex ha estado creciendo en los últimos 15-20 años alrededor de un 4, 4,5. Darle un 3, pues al final sí que es cierto que está por debajo de un esperado coste de capital del 8, pero es un 7,4, que para una inversión en quality pues puede ser un retorno bastante atractivo. Y ahora hacemos el siguiente ejercicio, que es, dado diferentes expected return, cuál es el crecimiento que Inditex debe entregar para satisfacerlo, ¿no? Entonces vemos que prácticamente pues coincide, ¿no? Entonces, un retorno del 8% implicaría un 3%, un 3,6%, donde Inditex haría crecer su beneficio por encima del coste de capital ad eternum. Puede ser alto si tienes en cuenta que hay diferentes riesgos. Lo que esto dice es que te va a crecer por encima del PIB nominal, por tanto, la eficiencia en la ejecución y cualquier error
obviamente mermaría en la cotización de Inditex, pero teniendo en cuenta toda la calidad financiera que tiene y cómo está gestionada la compañía, lo que nos parece es que está cotizando unos múltiplos en los cuales tal vez no para entrar, pero sí mantener la posición es nuestra visión de la compañía. Y también una duda que tengo a nivel de cómo vosotros os afecta a la hora de elegir o mantener o no una compañía, sucesos a nivel macro. Estamos en una época ahora mismo en la que hay muchísima volatilidad en los mercados porque tenemos a Trump ahí que no sabes por dónde te va a tirar. Entonces, ¿esto cómo se gestiona a nivel de la Sí. cartera? Vamos a ver, nosotros evidentemente lo que es cuestiones de lo que es coyuntura económica las tenemos en cuenta, como hemos dicho, porque lo que tenemos que pensar es en el crecimiento también de ese sector y de esa compañía, pues para los próximos 2 años, o año y medio, 2 años. Si nos pilla una crisis y todo lo tenemos en sectores que precisamente se ven muy afectados por la crisis, nuestro portfolio, nuestra valoración de nuestro fondo se va a ver muy afectada, ¿no? La rentabilidad va a ser mala. Dicho esto, lo que son ya los eventos geopolíticos en sí, como puede ser que de repente haya una guerra de Ucrania, o que, por ejemplo, Trump ahora diga, voy a poner aranceles. Eso Claro, normalmente puede trastocar todo. lo que intentamos es transformarlo en una oportunidad. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente, sabemos que lo de Trump está, que eso va a seguir generando ruido. Lo que vamos a intentar es no estar en los sectores que se podían ver más afectados, por ejemplo, autos, por ejemplo, acero, pero luego hay compañías que no se van a ver tan afectadas. Y si caen precisamente en esos momentos, por ejemplo, lo vimos el Liberation Day, pues que los mercados cayeron entre el 10-12% en un par de días, ahí lo que sí que vamos a aprovechar es para comprar precisamente aquello que nos gusta y que se está poniendo barato y que pensamos que además no se va a ver tan afectado por los aranceles. Hay que pensar, por ejemplo, en Inditex. ¿Se va a ver afectado por los aranceles? Pues no. Si al final lo de los aranceles significa una recesión económica para el mundo, sí que se vería afectado, pero es que no pensamos que vaya a ser así. Y sobre todo quien más va a sufrir los aranceles en Estados Unidos son los americanos de a pie, el consumidor. Hay mucha incertidumbre, vende el bono americano, el dólar cae, las bolsas caen y de repente Trump dice, pues esto se me está yendo de las manos. Sí. Todas estas cosas al final son un one-off. Las tenemos que transformar en oportunidades. Vale, después de ver todo esto, creo que se entiende mejor lo que hay detrás de una decisión de inversión profesional. No se trata solo de mirar un gráfico o una noticia, sino de conectar muchas piezas. En una gestora como Nao hay equipos que están todo el día en eso, analizando, comparando y ajustando cada decisión. Así que para la mayoría de gente que no vive pendiente de los mercados, tener gente así gestionando sus inversiones puede ser una buena forma de invertir sin tener que jugar a ser adivinos. Te dejo por aquí más contenidos del canal y no te olvides suscribirte si todavía no lo habías hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.